Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad y estamos hablando de la violencia que a veces tenemos que utilizar para defendernos nosotros mismos, para protegernos, porque ya hemos tratado lo más posible de evitar el conflicto, hemos tratado lo más posible de ser civilizados y humanos, porque el individuo que tenemos enfrente tiene otras ideas, porque el individuo que tenemos enfrente no tiene los controles, y entonces esos controles que tenemos nosotros, que tenemos la mayoría de los seres humanos, le fallan, y ya le puedo decir por razones psicológicas, por razones de abuso de sustancias alcohólicas o de drogas, y entonces este individuo decide que además de querer cometer un delito en contra de nosotros, decide agredirnos, decide lastimarnos, y entonces nosotros debemos hacer todo lo posible para evitar primero eso, pero si no podemos, tenemos que actuar. Y se recuerdan los videos anteriores dos cosas muy importantes que quiero que lo vuelva a recordar y las voy a seguir repitiendo. Trate de usted no iniciar la confrontación, trate de usted de no iniciar la agresión. Esto le va a servir mucho después cuando tenga que justificarlo ante la ley, cuando tenga que justificarlo ante la investigación policial, que obviamente va a ocurrir en situaciones de ese tipo. Esa es una razón. La otra es que trate usted en lo más posible, y le digo, todas estas cosas no son fáciles, pero son importantes que usted las considere. O sea, no le estoy diciendo que son cosas que nosotros las cultivamos y las hacemos en todo momento, pero si usted las sabe, es mucho más útil para usted. La segunda parte de lo que quiero que haga es no se ponga emocional, a pesar de que va a ocurrir. Trate de controlar sus emociones, sobre todo, y es aquí donde le voy a hacer el hincapié una vez más, las emociones de agresión elevadas y demasiado extremas. O sea, demasiado extremas en el sentido, y esto lo voy a explicar muy bien, porque cuando utilicemos la violencia tenemos que usar la violencia máxima, pero hay una situación que se excede, y ese es este es un tema un poco delicado, porque le voy a decir cuál es la opinión de mucha gente. Hay ciertos guerreros en ciertas culturas que se han metido en problemas cuando empiezan a enseñar a la población, a la sociedad, el arte de la defensa personal que ellos utilizan en situaciones bélicas, en situaciones militares, en operativos militares, en operativos antiterroristas. Hay países que son muy buenos defendiéndose contra el terrorismo, ¿verdad? Y ellos, cuando actúan en toda su filosofía, es una filosofía extrema en la que hay que digamos, neutralizar, por decir, al individuo lo más rápido posible violentamente. Esta ideología se inició, le digo, de países donde el terrorismo es constante y es necesario a veces ese modo de pensar, ese estilo de pensar. El problema es, amigos y amigas, que nosotros no vivimos en países constantemente atacados por terroristas. Sí hay países que están saturados con el crimen organizado, ya los vamos a hablar de esa parte, pero lo que estamos aquí hablando es del criminal común y corriente en cualquier sociedad, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Estoy hablando del delincuente de la calle, que además es agresivo. O sea, no podemos aplicar tácticas antiterroristas de extrema violencia en la que vamos a acabar con la vida de un individuo que es un pobre diablo, a diferencia de un terrorista que está, digamos, poniendo bombas, atacando gente, matando miles de personas. Esa es otra mentalidad. El problema es que muchas de estas gentes se han especializado, digamos, en esa defensa personal, en esa teoría, y han utilizado estas tácticas. Y le digo lo que ha ocurrido, digo, ya nos hemos ido separando un poco. En muchos países esta mentalidad ya no es aceptada. Es más, mucha de esta gente, en realidad, hay un grupo de ellos que sí saben mucho de la defensa personal, sí saben mucho del uso de las armas, sí saben mucho de la táctica y de la técnica, pero no saben del delito.
O sea, estoy hablando de la parte táctica militar. O sea, cuando hablo de un terrorista estoy hablando no tanto de un delincuente que comete un delito por razones digamos, de querer robar por necesidad, si así lo quiere usted explicar, o un delincuente que quiere para mantener su hábito. Ese es otro tipo de mentalidad, pero si hablamos del terrorista que es un loco, particularmente si es un terrorista con ideologías religiosas y muy arcanas, es otro tipo de persona en la que a lo mejor una extrema violencia se justifica. Aquí lo que estamos hablando es el común delincuente regular, que puede ser muy agresivo. Entonces, si es muy agresivo y lo vemos, ese sí podemos utilizar hasta cierto punto. Pero lo que quiero aquí que entiendan es que no se pueden utilizar tácticas extremas, y le digo extremas, y ustedes los que trabajan en esto, los especialistas, los profesionales, e incluso ustedes algunos que han tomado cursos o que han viajado, saben de qué tipo de mentalidad estoy usando. No funciona hoy en día porque le voy a decir lo que sucede. Es muy probable que si usted aplica estas teorías, estas tácticas, estas técnicas de extrema violencia, de extremo ataque, con la idea de eliminar a la persona, termina usted en problemas muy serios, preso. E incluso, le digo, puede tener complicaciones mucho más serias dentro de esto. ¿Por qué? Porque no se justifica tanta energía, tanta violencia. O sea, nosotros, y esta es la parte número 3 de lo que les estoy enseñando. El primero fue no inicie, el segundo no se emocione, y el tercero es nosotros peleamos para defendernos. Número 1, peleamos para defenderme yo, o mi familia, o la gente con la que estoy, o si tengo que proteger a alguien. No peleo, no uso la violencia, no uso mi capacidad de agresión para vengar, número 1, o para agredir más allá de lo necesario. Y más allá de lo necesario es una parte que tenemos que considerar, pero cuando... Y esto es la parte donde viene la parte delicada. Dice, y esto es dicho, ya lo he dicho yo, es un dicho que viene ya de mucho tiempo. Cuando la única herramienta que yo tengo en la bolsa es un martillo, todo lo trato como un clavo. Bueno, usted no puede utilizar esa mentalidad para enfrentarse en la calle al extremo. Y yo voy a hablar de los extremos. O sea, va a haber una situación en un momento en el que usted va a tener que irse a un extremo. Pero con la idea, siempre con la idea del balance, con la idea del control, con la idea de no excedernos, porque el exceso de violencia en nuestra parte es un péndulo. El exceso de violencia nos pone en el mismo nivel, en la misma balanza con el delincuente, con la violencia del delincuente. Y nosotros no somos delincuentes, amigos y amigas. Nosotros somos profesionales, nosotros somos gente preparada, gente en la que tenemos que justificar. Entonces, cuando yo puedo justificar que utilicé la violencia dentro de los parámetros normales y utilicé lo necesario, y a veces aparenta ser más, pero era lo necesario para parar el ataque contra nosotros, para defendernos. Pero la línea esa, y esto es importantísimo, es muy delgada para que la justicia no lo vea a usted como el agresor, no lo vea a usted como el verdugo. Y esto tiene mucho que ver con la actuación suya, tiene mucho que ver con su capacidad. Si por ejemplo, y aquí vemos, lo digo, todos estos temas son muy apasionantes. Si usted es un luchador profesional, si usted es un boxeador profesional y agarra a golpe a uno de estos individuos, y si tiene la mala suerte lo golpea de un modo y lo noquea y el individuo cae y se golpea la cabeza y fallece, eso es parte de la circunstancia, pero tiene que contar. Y eso desafortunadamente, y ha ocurrido este tipo de situaciones. Lo que yo estoy hablando es algo cuando el individuo, el boxeador, o el individuo luchador, el karateca, utiliza y se va más allá de lo necesario. No solo que repele el ataque, no solo que lo logra detener el ataque, sino que continúa el ataque.
volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por la falta de controles, por la falta de controles emocionales, y sigue golpeando a la persona a tal nivel que terminan lastimándolo, va mucho más allá de lo necesario. O sea, después de noquear, vamos a decirlo, lo noquea, pero lo sigue golpeando. Esto ha ocurrido, lo hemos visto. O utiliza el arma mucho más violentamente de lo necesario para repeler. Acuérdese, una vez que paramos la agresión del individuo, ya no es más necesario. O sea, paramos la agresión y lo neutralizamos. Estamos hablando de que ya el individuo no nos puede atacar. Eso no significa que lo voy a rematar. Eso no significa que lo voy a golpear tantas veces por el enojo que me causó. Y he aquí el problema de la violencia con la gente normal. Tenemos que tener mucho cuidado de esa parte, amigos y amigas, donde hay que saber hasta dónde. Y mucha gente a veces esto no lo entiende, mucha gente no lo comprende y se confunden porque han recibido entrenamiento de personas o de individuos con, digamos, otra preparación que es muy importante, mientras ellos la utilizaban en situaciones como yo hablaba de ataques terroristas o de operaciones militares. O sea, en la guerra es otra cosa. Cuando estamos en el combate es una situación muy distinta. Ahí estamos, o matamos o nos matan, sobrevivimos o no sobrevivimos. Aquí no estamos hablando de ese tipo de mentalidad. Voy a hablar de eso porque en algún momento puede que se encuentre con un delincuente que se vaya a los extremos, pero generalmente lo que estamos hablando aquí es de parar la agresión, detener la agresión, defendernos, parar la agresión, neutralizar al individuo para que nosotros podamos ya sea irnos, llamar a la policía, hacer tomar cosas. Esto es muy importante porque lo que no quiero que malinterpreten es que malinterpreten, como lo han hecho de algunos individuos que entrenan este tipo de cosas, de que hay que ir un poco más allá. No, estamos hablando de un delincuente normal que puede ser, sí, mire, yo conozco todo el argumento de que el individuo es un hijo de la tal por cual, que causa mucho daño, que a lo mejor ha matado, pero su función no es esa. Su función es detener la agresión y neutralizar la agresión lo más posible. Porque de ahí en adelante, amigos y amigas, nos metemos en una área muy nebulosa, muy problemática. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas. Los invito a que comenten, los invito a que nos sigan, los invito a que nos veamos en el próximo video. Como siempre, un placer estar con ustedes. Cuídense mucho.